Jenny Beltrán nació en México en 1976. Es editor, traductor, ensayista, crítico literario y novelista. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado en medios como la Revista de la Universidad de México, Letras Libres, Tierra Adentro y la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Su libro El biógrafo de su lector, Guía para leer y entender a Macedonio Fernández, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Joven, José Vasconcelos. Mientras que su novela Cualquier cadáver fue acreedora del Premio Bellas Artes de Narrativa Colima, para obra publicada. Otras de sus publicaciones destacadas son Habla de lo que sabes y Adiós Tomasa. En la charla casual de hoy, Jenny Beltrán conversa acerca de su más reciente libro, Crónica de la Lumbre. Jenei Beltrán, autor de Crónica de la Lumbre, un autor sumamente prolífico, diría yo, y preguntarte técnicamente cómo es que haces para escribir estas novelas tan largas, al mismo tiempo con tantos personajes. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Te confieso, querida Mónica, que yo querría ser más prolífico porque Ajá. envidio a quienes escriben un libro cada 2 años, pero coincidió este año que salieron 2 libros que se fueron escribiendo a lo largo de varios años. Crónica de la Lumbre se escribió en un periodo de un poco más de 4 años. Lo empecé un poco antes de la pandemia y me pude concentrar casi exclusivamente en él en términos de escritura durante la pandemia. Antes lo que a mí me pasaba es que yo escribía novela y luego me ponía a escribir un poco de ensayo o cuentos, de tal manera que me tardaba más tiempo por esa tendencia a la dispersión que tengo. Algo ocurrió escribiendo Crónica de la Lumbre y creo que puede ser el hecho de que tiene en efecto muchos personajes y tiene muchas historias que desde el principio yo intuía que tenían una vinculación. En primer término, en el marco temporal. Y fue muy pronto que pude encontrar esos vínculos entre las historias. Entonces, sí es para mí un libro que no tiene una estructura unitaria, sino que recupera el molde de la novela que es hospitalaria para temperamentos muy diferentes, personajes de edades o de perfiles muy distintos, ¿no? Ajá. Por eso fue un viaje largo para mí. Es una novela que profundiza, me parece a mí, sobre cómo uno ve estos matadores de mujeres, digamos, ¿no? Cómo uno ve que en realidad están yendo para allá, cuando en realidad yo tengo cierto control sobre él y puedo hacer cambiar su psiquis, y al mismo tiempo esa falta de educación psíquica que nos dan los padres. Los padres nos dan alimento, nos dan salud, pero nunca nos entienden y nunca van a tratar de entendernos. Es un poco eso. Esos dos elementos coinciden y se conjugan en efecto en la novela. Uno es el tema de la violencia contra la pareja o la violencia que puede llegar hasta el feminicidio. Eh, Son básicamente 3 personajes masculinos los que en mayor o menor grado eh, conocen estos impulsos agresivos y se dejan llevar por ellos, sobre todo 2 de ellos que sí matan a su pareja. Son circunstancias muy diferentes en las cuales Sí, crecieron, claro. pero la cuestión es que hay un trasfondo o hay un sustrato psicológico no resuelto, no atendido, que tiene que ver, sí, en mucho con las heridas de infancia, con las relaciones difíciles, insatisfactorias o insuficientes con los padres, el hecho de que los padres no atienden las necesidades emocionales y psicológicas de los niños porque o están ausentes o están presentes, pero 2 horas el fin de semana quizá, es decir, son padres que no ejercieron activamente
la franja emocional de la paternidad. Y este es uno de los grandes asuntos pendientes de la masculinidad, que es la mayor participación en el cuidado y la crianza eh, de hijos e hijas para dotarlos de una mayor solidez emocional que no pueda dar pie a esa inercia agresiva contra las personas con quienes se forma un vínculo sentimental. Y aunque las circunstancias son distintas para los personajes, hay una urgencia en cada uno de ellos por controlar a la pareja, por integrarla, por dominarla, que evidentemente tiene una connotación de pues mucha violencia. Puede empezar como una violencia verbal, como una violencia económica. Y me interesa mucho este tema porque son incontables las historias que uno conoce desde niño, creciendo en esta sociedad. Y además es pues muy revelador la manera como la sociedad tiende a encontrarle justificaciones a la violencia, al feminicidio o en general a la violencia contra la pareja, y ese privilegio de los varones tiene pues una relación muy grande con la impunidad, ¿no? Con el confiar que se van a salir con la suya, ¿no? Entonces sí me interesa a mí tratar de ir a la raíz de qué es lo que está ocurriendo en la sensibilidad o en la psicología de un varón que cree que su salida justa en el plano de la relación amorosa es ejercer la violencia. Sí, Esto es algo importantísimo para mí, ¿no? sí, sobre todo, bueno, en la novela no se ve totalmente, pero sí uno trata de entender también ese grado de poder que hay al matar, ¿no? Yo una sola vez tuve un índice de violencia, una tontería, pero para mí quedó el dolor así abierto, que fue cuando le pegué a uno de mis perros. Y realmente digo, ¿cómo puedes matar a alguien y no tener este grado de dolor, ese agujero en el alma que uno tiene cuando comete esos errores, ¿no? Ciertamente. Esto, pues, en efecto se vincula con la necesidad de una mayor presencia de los padres en esas etapas formativas, ¿no? Sí, creo Claro. que hay una relación que no significa una justificación para quienes ejercen la violencia. Es una situación que no implica por eso tener una licencia para golpear o para matar. Pero todo esto implica pulsiones que vienen desde el inconsciente, que Ujú. resulta muy difícil racionalizar, hacer emerger a la conciencia y madurar con ellas y reconciliarse con infancias eh, que fueron duras, que fueron poco hospitalarias para el crecimiento, ¿no? Y los padres son, en ese sentido, personajes que constituyen para esta novela pues una forma de la otredad, es decir, son los personajes con los cuales eh, eh, puede ser Adrián o puede ser el Juanillo, puede ser Arsenio, están siempre retándose, están viviendo en una situación de constante rivalidad, ¿no? De estar separándose, poniendo una postura adversa, ¿no? Y esto es algo que implica, pues sí, en mucho una dificultad de aceptarse a sí mismo o de tener una mayor madurez emocional, ¿no? Toda esta situación de las relaciones de los padres, pues parece volverse un ciclo que no termina porque Arsenio también se porta de una manera muy incomprensible o muy contradictoria con su hija. No sabe cómo lidiar con ella
y casi resulta para él mejor que la niña se vaya a vivir con los abuelos maternos, ¿no? Es una forma de desentenderse de ese compromiso que implica la paternidad, ¿no? Hay Ujú. una transición generacional que yo creo que está ocurriendo, el hecho de que varones de mi generación o más joven han estado más cerca de los hijos o se han conflictuado más en tratar de romper ese ciclo de padres que tratan mal a los hijos, que cuando crecen a su vez tratan mal a sus hijos, pero ese ciclo no se ha roto en realidad, ese ciclo sigue vigente y se ha en efecto agravado también por la violencia de afuera, la violencia que está ocurriendo en las calles, que está viéndose en las noticias y que en el caso de la novela cobra como víctima a la ex esposa de Arsenio, que implica la orfandad para la niña, o sea, pierde ese asidero con la figura materna. Que no puede ser sustituida por el papá tampoco, ¿no? Entonces, esa violencia de carácter social, eh, claro que puede provocar desasosiego, inquietud, tan solo al escuchar las noticias, al saber que muy cerca hubo una balacera y murieron dos peatones que nada más pasaban por ahí, pero también evidentemente que quienes sobreviven a la violencia, quienes pierden a un ser querido por una situación de violencia, tienen una relación distinta con la orfandad que quienes pierden a alguno de sus padres o a sus padres por alguna enfermedad ya grandes, ya viejos, después de haber tenido todo ese tránsito. Pero una pérdida violenta, además en una sociedad donde impera la impunidad, pues tiene un elemento mucho más desasosegante y en ese tránsito de la infancia a la adolescencia para el personaje de la niña Irlanda, pues es un huracán de emociones que resulta difícil procesar, ¿no? Ujú. Ahora, te sostuviste sobre una teoría psicoanalítica, digamos, el poder del padre, el poder de la madre, el poder de ellos unidos, el poder de la familia. ¿Sientes que la familia sigue teniendo esa estructura psicoanalítica, así que para nosotros es muy importante el tema del padre, el tema de la madre? Sí, digamos que me ha interesado mucho adentrarme más en el tema y hay una teoría conocida como la teoría del apego, The Attachment Theory, de un psicólogo británico, John Bowlby, que es como de la segunda mitad del siglo XX, que estudia cómo lo que ocurre en esa primera infancia, en los primeros años de vida, en relación con las figuras cercanas que ejercen el cuidado, que proveen el cuidado, eh, tiene ecos en las formas en las cuales se dan las relaciones interpersonales, afectivas, no solo amorosas, también las de amistad, ya en la edad adulta. Y esta teoría del apego me ha resultado a mí muy impresionante porque se relaciona con la evolución del cerebro, sobre todo en los 3 primeros años de vida. El cerebro no se termina de formar cuando no está terminado de formar cuando uno nace, sino que el descuido, la desatención de las necesidades básicas de un bebé pueden provocar en el desarrollo del cerebro ciertas pautas que luego este, provocan, por ejemplo, adicciones o relaciones de codependencia o muy patológicas. Y eso está sobre todo en el personaje de Oralia, que es una Sí, niña, bueno, que era cuando era niña, pues realmente no sí. estaba siendo cuidada por sus padres, ¿no? Su padre se la pasaba en la borrachera y su mamá se la pasaba enojada por esa ausencia. Entonces sí hay algo eh, que implica replantearnos que para empezar, creer que la responsabilidad del cuidado de los niños solo puede ser resuelta por una persona, como
el patriarcado ha insistido siempre que sea la mujer, que sea la mamá, pues es no solo una gran injusticia para la mamá, sino también es necesario que la comunidad se involucre. O sea, pensar en que el papá y la mamá son los únicos que pueden, que tienen que asumir esa responsabilidad, también es insuficiente porque se requiere una red de apoyo. Cuéntame, entonces, Sí, sí, eh, lo que tú estás hablando también, tenemos que hablar de Narcia, sí. esta gran madre y al mismo tiempo pobre madre, digamos, en un contexto tan violento y al mismo tiempo, me parece a mí, tan incomprensible a veces. Sí, esta es una figura muy importante de la novela. Sí hay evidentemente muchos hechos violentos, muchas confrontaciones, tanto eh, en el plano social con las balaceras, como las relaciones tensas que se dan en los personajes. Y Narcia más bien es un personaje que trata que busca la redención de los demás, es decir, es un personaje que se desprende de sí y que trata de ayudar a Arsenio, este hombre divorciado a quien ve tan perdido, tomando decisiones muy torpes, y entonces ese lado materno suyo que terminó de manera trágica en su relación con el hijo que se suicidó, la lleva a buscar de manera proactiva cómo redimir a otros, ¿no? Entonces, esto sí implica una visión distinta de lo humano, que no es solo fatalista, que no es solo pensar en términos de seres violentos o de seres en un laberinto autodestructivo, ¿no? Y es cierto que para ella el dolor de la pérdida de su hijo es tan grande que siente que no puede seguir viviendo, que es ya una tortura, por todo lo que implica de que en el ejercicio de su libertad individual ella habría desatendido las necesidades emocionales de Adrián desde que era muy pequeño. Y la relación con Arsenio es una relación vicaria, pues, que no es real de madre e hijo, pero que sí adopta esos rasgos, y que tiene que ver en mucho con también la confianza en que los seres humanos no están condenados a extraviarse siempre, no están condenados al derrumbe o a la pérdida, sino que puede haber una transformación, ¿no? Por eso ella tiene una confianza en los saberes esotéricos como la astrología para ayudar a ese conocimiento interior, ¿no? Eso me parece que también era importante demostrar porque creo que en las últimas décadas el arte en Latinoamérica ha privilegiado representaciones de los conflictos sociales o políticos desde el fatalismo, desde la convicción de que si las cosas están mal, de seguro van a estar peor pronto, y de que aparentemente no hay una salida a este laberinto en el cual se encuentran nuestras sociedades, donde imperan la corrupción, la violencia, la impunidad, la pobreza, etcétera, ¿no? Y en efecto, es un escenario pues muy decepcionante el que vemos nosotros en las noticias todos los días, pero en el plano individual o en el plano de las pequeñas comunidades, esos espacios donde se manifiestan los afectos, sí hay temperamentos distintos, sí hay temperamentos que no se rigen por esa lógica del fatalismo o de la aceptación definitiva de que no hay una posibilidad de redención, o por lo menos de encontrar cierta paz interior, ¿no? Esto puede ser un poco cuestionable desde el punto de vista político, pero creo que en realidad implica pensar en términos de ir desde la célula hacia el organismo mayor, o sea, de que sí hay la posibilidad de que a nivel afectivo, en esas pequeñas comunidades que se forman, más allá de la familia, pensando en términos de los amigos, de las figuras de los maestros, de todo ese aspecto maternal o paternal que puede tener la figura de un maestro o de una maestra, creo que ayuda muchísimo a pensar en términos de por qué hay al final de cuentas, una esperanza, ¿no? Ujú. Ahora, también es cierto, yo no quería hablar del chico suicidado, ni de que era hijo, ni nada, pero tú spoileaste un poco la novela. Entonces, en ese sentido, eh, esta, este ser testigo de la muerte de tu hijo también agrega un condimento escalofriante, ¿no? Ciertamente, esto
pues se ha dicho, hay quienes han dicho que no existe una palabra para designar a un padre o madre que ha perdido a su hijo. Así como existe la palabra huérfano para un hijo que ha perdido a sus padres, en sentido inverso no lo tenemos, ¿no? Porque es una realidad impensable o fuera del orden supuestamente natural de las cosas, donde son los hijos los que ya en la vejez entierran a los padres, ¿no? Y esa ruptura de un supuesto orden tiene que ver, bueno, tiene como consecuencia el elemento de la culpa, el elemento de que si ese orden se rompió, si no se siguieron los hechos como debían seguirse, entonces es no porque la naturaleza sea así, sino porque los seres humanos fallaron, ¿no? Y para Narcia esto es un punto de quiebre definitivo. Es una persona que busca guiarse por pues, una ansia de conocimiento, de viaje, de libertad. eh, es un personaje que tiene un temperamento muy auténtico y que pues parece que tiene una repercusión, esa búsqueda de la libertad y de la autenticidad. Es algo que tiene que ver más allá, no es algo que yo piense, o sea, en realidad, pues las opiniones de los escritores son lo menos Sí, importante, exacto. es- pero en términos de lo que significa las relaciones de los personajes, eso es lo que transforma la vida de Narcia en su última década, ¿no? Que es un duelo que no se resuelve porque no tiene nombre, involucra la culpa y es algo que regresa constantemente. Es algo que no se logra superar, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, es muy difícil de superar, es cierto. Ahora, ubicas la historia en Sinaloa, en un lugar, ¿existe ese lugar? ¿Cómo se llama? San Manaloa, ¿cómo es? Sí, bueno, está sobre todo Culiacán, Ajá, la parte de la ciudad que se presenta como el Valle de Colhuacán, ajá, y hay en la sierra un lugar que es donde viene Juanillo, que ya está del lado de Durango, está en Tamazula, es el municipio. ajá, Y el puerto, pues se refiere, podría ser Mazatlán, no digo yo que lo sea, ¿no? ajá, Pero ajá, no quería utilizar los nombres porque yo hice cambios en la geografía, sobre todo de Culiacán. ajá, Hay una parte de Culiacán muy popular, que es un parque deportivo que se conoce como Parque 87 o Parque Culiacán 87. Bueno, ahí yo puse unos viveros gigantescos, así como ajá. los viveros de Coyoacán, ¿no? Claro. Pero yo querría que hubiera más árboles en Culiacán. Es una ciudad muy calurosa que no ha pensado en lo útil que sería reforestar muchos A pesar espacios. de que tiene botánico, ¿no? Cerca. Tiene un jardín botánico Sí, precioso, en precioso. efecto. Es un muestrario, pero yo pensaba estos viveros como algo que ocupa 5 manzanas, o sea, algo, un verdadero pulmón ahí. Y entonces a la hora de meterle cambios, yo dije, bueno, es que esto no es Culiacán, se parece y hay gente de allá que va a identificar nombres de calles o algunos restaurantes, pero también metí sus cambios, ¿no? ¿Tú eres de allá? Yo que vivía allá, sí, nací allá y crecí luego en un pequeño pueblo, precisamente en Tamazula, de ahí donde viene Juanillo, y luego viví de los 9 a los 17 años en Culiacán. Ajá. Y allá viví toda mi familia, entonces, pues en realidad es la ciudad donde me terminé de formar, para bien o para mal, en mi adolescencia, ¿no? Es una Y ciudad fascinante en el sentido de que esconde la violencia, digamos. Cuando yo fui, sí, me pareció como Ámsterdam, en el sentido de que todo limpito, nada se veía sucio, y eso es muy sí. raro ver en una ciudad tan grande, y sin embargo, dos por tres aparece ligada a la violencia, ¿no? Y esa es un poco por qué a mí me interesaba usar ese escenario, porque yo no vivía ya en Sinaloa durante los años que se narran en la novela, sobre todo lo que correspondería al sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Yo vivía acá, pero estaba muy al pendiente de las noticias y estaba muy preocupado también, tanto mis hermanos como mis amigos de la preparatoria luego me contaban cosas y era inevitable que hubiera una preocupación, pero para mí fue un ejercicio de proyección de lo que habría sido mi propia vida si yo me hubiera quedado a vivir en Culiacán y me dedico al periodismo, que era mi primera vocación, era lo Ajá. que yo me veía haciendo de grande. Entonces es como una vida paralela, la de Arsenio, respecto de la mía propia.
por lo menos en un principio. O sea, yo digo, a ver, ¿qué me Mm, habría pasado si yo me quedo allá y me dedico al periodismo? Pero también está el hecho de lo que a mí, esto que acabas de decir, a mí también me ha intrigado mucho. La mm, violencia está tan normalizada en el sentido de que, eh, como ha ocurrido algunos jueves estos últimos años con lo que se ha llamado los culiacanazos, que de repente hay algo que se rompe. O sea, hay una alerta, la gente sabe que no debe salir de casa, se debe encerrar en su oficina, donde te agarre la alerta, pero al día siguiente las cosas están funcionando. Los niños van a la escuela, las personas van a trabajar, las calles se limpian y el día anterior hubo camiones incendiados, hubo varios muertos, se detuvo a un narcotraficante y luego se le soltó. O sea, mm. evidentemente que eso no puede pensar uno que se va a superar fácilmente. Entonces, sí hay una fachada de mostrar la mejor cara, de aceptar, ni modo, nos tocó vivir aquí en la cuna del narcotráfico, pero vamos a seguir viviendo. Vamos a hacer que los niños sigan estudiando y no todo el mundo se va a dedicar a esto, ¿no? Sobre Pero todo Elmer Mendoza, ¿no? Tiene esa impresión. Él dice, voy a seguir viviendo aquí en el medio de Culiacán y no me va a pasar nada, dice, ¿no? exactamente. A mí me ocurrió, yo tuve una epifanía impresionante cuando fue asesinado Javier Valdés, el Sí. periodista. Yo tenía un viaje a Culiacán 3 días después. No me acuerdo a qué iba. Pero entonces yo fui a un café que ya no existe, que se llamaba Bistro, Bistro Miró, creo. Y mi amigo, un poeta de ahí de Culiacán, me señaló una mesa que estaba al lado de un muro. ¿No era ¿No? Jesús Ibarra? No. Jesús Ramón Ibarra, Ah, exactamente. sí, lo Mi amigo adquiero mucho. sí, gran Ah, amigo. Y Jesús Ramón me dice, en esas mesas se sentaba Javier a tomar su café. Y yo me quedé ah, frío, porque resulta que en las demás mesas había muchachos y muchachas hablando, sí. pidiendo un espresso, comiéndose un sándwich. Había un muchacho sentado en esa mesa donde sentaba Javier Valdés. Yo dije, esto es Culiacán. En efecto, matan a un periodista muy valiente y la vida sigue. ¿Por qué? Sí. Porque la gente ya se ha puesto una lógica de supervivencia. Y obvio, claro, Exactamente, y la gente claro. sigue amando y sigue estudiando y sigue trabajando y sigue sufriendo y deseando y haciendo planes sobre el futuro. Por eso quería yo poner el foco en la vida interior de estos personajes. Ujú. Aunque el trasfondo, en efecto, es Sinaloa y hay violencia y hay narcotraficantes, eh, para mí eso es más bien como la escenografía. No es exclusivamente o no es solo eso, pero sí implica esa visión de una vida en lógica de supervivencia, donde se normaliza la violencia, pero al mismo tiempo se normaliza la supervivencia. Y eso es muy importante, ¿no? A las dos últimas preguntas. La primera que hablas de una familia intelectual, hablas de una familia muy ligada al teatro, no la quisiste poner, digamos, en la clase baja, sino en la clase media o o en la clase aspirante a media, y eso también es un poco movilizador, digamos. Podría ser la persona que vive al lado de mi casa, ¿no? Sí, bueno, hay en efecto una, eh, eh, un bienestar económico, una situación favorable desde el punto de vista económico, sobre todo para Narcia, pero también para Arsenio en su Sí. origen familiar. Pero Juanillo viene de una familia deshecha, una familia muy pobre, y creo que a mí bueno, para mí era importante incluir esa perspectiva también por esa preocupación de la novela de, como un género que muestre distintos mundos, ¿no? Que no solo se encapsule en una área específica. Y claro, creo que estamos en un punto donde un personaje como Juanillo tiene prácticamente vedada la posibilidad del ascenso social a través de la educación. Es decir, no sé si en los años 40 o 50 eso podría haberse dado, pero ya para los años 80 y 90, personajes como el Juanillo no tienen manera de romper ese ciclo de pobreza y violencia y el narcotráfico se vuelve la única salida que les garantiza la posibilidad de comer al día siguiente,
¿no? Y en cambio, pues sí, Arsenio tiene cierto apoyo de su familia y puede estudiar, pero al mismo tiempo no encuentra la felicidad en eso y se sabotea y tiene una visión muy neurótica de la realidad porque cree que él puede ser un gran periodista, un gran corresponsal de guerra, una suerte de Julio Scherer, ¿no? Y en realidad, pues es alguien que se da cuenta de cómo funcionan ahí los periódicos, cómo hay presiones políticas, conveniencias empresariales que modulan inevitablemente la generación de la información, ¿no? Claro, Entonces, la sí, visión heroica del periodista para él no funciona claro. realmente, ¿no? Sí, y bueno, la última es que estás rodeado de Saramago, de García Márquez, de Borges. ¿Cómo te sientes como escritor? Teniendo en cuenta que Dios Tomasa fue una gran novela del 2019, aunque creo yo que le faltó bastante promoción en ese sentido, ¿no? Es decir, parece que los escritores presentan libros y el tiempo que se quedan en la promoción es muy poco. Y nada, uno tiene que tomarse su tiempo para leerlo, para apreciarlo, ¿no? Sí, la literatura, en efecto, pues tiene un ritmo distinto, mucho más lento, tiene un carácter pues disruptivo frente a la lógica vertiginosa de la información, del comercio, de la cantidad de novedades editoriales que salen. Yo la verdad veo esto desde cierta distancia en el sentido de que lo que a mí me recompensa es escribir los libros, escribir estas historias, hurgar en los personajes, tardarme lo que me tenga que tardar con las historias que para mí son importantes contar porque resuenan dentro de mí de manera muy visceral, muy intensa. Y entonces lo que viene después es algo que no puedo controlar, como dirían los futbolistas al final de un partido cuando han perdido, ¿no? En el sentido de que la verdad, un escritor puede ser como un multimillonario, es decir, nunca va a sentir que es suficiente Ya, la cantidad de lectores o la cantidad de ejemplares. Si se rige por esa lógica muy de la competencia, del capitalismo, de estar monetizando lo que uno hace. Y para mí esto, pues para mí ha sido un regalo leer a Dostoyevsky, leer a Borges, leer a García Márquez. O sea, yo no trabajé, yo no hice absolutamente nada para que eso existiera. Y yo llego a la adolescencia, leo Cien años de soledad, leo Crimen y Castigo y mi vida estalla, o sea, mi cabeza se ya. abre y yo busco algo que me enriquece muchísimo. Entonces, escribir un libro para mí tiene ese carácter gratuito, fuera del tiempo, fuera de la época, en el sentido de que si lo leen 5 personas, para mí me leyó la humanidad entera. Es la intensidad de la lectura, el acercamiento que se produce entre las almas de quien lee y de quien ha escrito, a pesar de que a veces ni siquiera hay una comunicación. Me da muchísimo gusto siempre hablar contigo, ¿no? Ajá. Porque lees con tanto cuidado y con tanta profundidad, pero uno sabe que en realidad puede ver a alguien que te leyó, quizá le gustó tu libro, quizá lo exasperó, hubo un efecto ahí, pero nunca te vas a enterar. O sea, Claro, nunca te vas a cruzar con esa persona como para que te miente la madre por haber escrito ese bodrio o que te elogie por haber escrito lo que le haya gustado. Como a mí me pasa, o sea, yo, la verdad, cuando conocí a García Márquez, pues yo estaba tartamudeando y no sabía cómo decirle que él me cambió la vida. Que cuando yo leí Cien años de soledad, yo dije, yo quiero esto, ¿no? Entonces, la recompensa para mí es el viaje de la escritura y en ese viaje hay pues mucha búsqueda de la sensibilidad, de la imaginación, del conocimiento. Eh, Esa es la riqueza. Lo que viene después, pues sí, con Adiós Tomasa vino poco después la pandemia, ¿no? ah, Entonces, ya uno no se pelea con cosas tan graves como un virus que eh, pone patas para arriba a la humanidad, ¿no? Y pues me entusiasma mucho que salga Crónica en la Lumbre porque es un libro muy cercano a mi corazón, ¿no? Tanto por lo que escribí como por todo lo que viví cuando lo estaba escribiendo. bueno, muchísimas gracias. Esperemos que vendan más de 5 libros y que todos lean La Crónica de la Lumbre. Un Te abrazo agradezco enorme. muchísimo. Te mando un abrazo muy Un grande. Que estés abrazote, muy bien. bye. Hasta pronto.